base a personas muy carentes de la parte humana, no solo del afecto, el cariño, la comprensión, sino también de una realidad física de ayuda. Le pedimos a Dios que nos ilumine, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas tardes, señores miembros del jurado, colegas. Mi nombre es Milva Marcela Delgado Chávez. Hoy voy a presentar mi trabajo de investigación que se titula El modelado y el análisis de tareas para desarrollar habilidades en la preparación de alimentos de los estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad del Centro de Educación Básica Especial Cajamarca, UGEL Cajamarca, en la ciudad de Cajamarca. Tengo el aula aquí de sexto grado, compuesta por 7 estudiantes, mi persona y la auxiliar. Voy a hablar sobre mi práctica, la deconstrucción de mi práctica pedagógica. La deconstrucción de mi práctica pedagógica, hice uso del instrumento del diario de campo, en el cual reflejó las recurrencias de mis fortalezas y debilidades, en la cual, en el mapa de la deconstrucción, coloco que las estrategias usadas son inadecuadas para desarrollar las habilidades en la preparación de alimentos en los estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad. También en esta parte de las estrategias eran expositivas, de pregunta y respuesta, lo que se enfocaba a una teoría conductista. También otro factor, otro elemento que no podía facilitar la adquisición de habilidades era la preparación en lo que respecta a los materiales y recursos. Los materiales usados pues carecían en muchos aspectos o no daban funcionalidad, a la sesión de aprendizaje. Otra de las cosas era que las sesiones se desarrollaban en el aula y no era un lugar adecuado. Ahora tengo acá el planteamiento del problema. Llevo el planteamiento del problema a través de una observación minuciosa en el cual me lleva a la reflexión de mi práctica y planteo qué hacer en el aula. Para ello surge la propuesta de aplicar estrategias de enseñanza del modelado y el análisis de tareas para desarrollar las habilidades en la preparación de alimentos en los estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad del sexto grado B. Y mi pregunta a la formulación de este problema es ¿cómo aplicar las estrategias de enseñanza del modelado y el análisis de tareas para desarrollar habilidades en la preparación de alimentos? Luego tengo acá la parte del sustento teórico. En la parte del sustento teórico en relación a la problemática, considero lo que son las estrategias de enseñanza que voy a aplicar, que es el modelado y el análisis de tareas, en relación al estudiante. Con respecto al estudiante, tengo acá las características de mis estudiantes. Acá muestro una foto donde se encuentran 7 estudiantes que presentan diferentes discapacidades. Una de ellas es la intelectual, discapacidad física, parálisis cerebral, multidiscapacidad, trastorno del espectro autista y las habilidades, en el cual cada una de los estudiantes son diversos. Luego tengo en relación a la propuesta pedagógica. Enfocando la propuesta pedagógica en lo que es el modelo social. Nos dice que el modelo social son las barreras que pone la sociedad hacia estos estudiantes. Dentro del modelo social se encuentra el enfoque inclusivo. En el enfoque inclusivo es que el estudiante tiene derecho a recibir educación en todos los ambientes, igual que todos los demás estudiantes. Sin embargo, también nos exigen que debemos acá aplicar conocimientos que les sirvan, que sean funcionales para ellos. Luego tenemos el enfoque ecológico y funcional, la descripción de la propuesta, el enfoque del sustento teórico. El teórico que sustenta mi propuesta es David Payne. Luego tenemos la implementación de sesiones incorporando las estrategias, la implementación con recursos y materiales, y la ejecución es a través de las sesiones de aprendizaje y también los materiales y recursos. Luego tenemos acá lo que es la habilidad. La habilidad de los estudiantes, estos estudiantes tienen entre 16 y 20 años. Para ello las habilidades que yo propongo es la preparación de alimentos, en el cual acá tenemos
voy a hablar sobre la estrategia del modelado. La estrategia del modelado consta de 4 pasos en lo que son mis sesiones de aprendizaje. Una es la atención del estudiante para poder realizar la actividad. La demostración, cómo preparar los alimentos. Luego tenemos la imitación. Acá tenemos, por ejemplo, un estudiante que está colocando lo que es la piña picada, porque la otra estudiante no camina, ella le apoya a colocar la piña dentro de la olla. Luego tenemos el estímulo. El estímulo es muy importante porque hay estudiantes, por ejemplo, los que presentan trastorno del espectro autista, es que no nos pueden observar directamente, se dispersan rápidamente, pero sin embargo, con el uso de materiales y con estas estrategias, él se siente motivado a por lo menos trabajar en el grupo, incorporado dentro de todos sus compañeros. Luego tenemos el análisis de tareas. Según David Bain nos dice que el análisis de tareas uno tiene que definir las actividades que va a enseñar, si las actividades son funcionales o no. Luego tenemos que determinar el objetivo educativo, hacia dónde va enfocado lo que voy a enseñar. Finalmente tiene el rendimiento y las normas. En el rendimiento y las normas se basa básicamente en lo que es el análisis de tareas, lo que son los pasos, la secuencia que tiene que seguir para preparar un determinado alimento. En los objetivos. Mi propuesta, el objetivo general es mejorar mi práctica pedagógica aplicando el modelado y el análisis de tareas para desarrollar habilidades en la preparación de alimentos en los estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad. Dentro de los objetivos específicos tengo en el primer objetivo, planificar sesiones de aprendizaje incorporando las estrategias de enseñanza del modelado y el análisis de tareas para desarrollar habilidades en la preparación de alimentos. El objetivo específico número 2 es implementar con materiales y recursos estas sesiones de aprendizaje para desarrollar las actividades. El objetivo específico número 3, ejecutar sesiones de aprendizaje aplicando estrategias e implementación de los materiales y recursos y su funcionalidad. En los instrumentos aplicados, en la primera parte apliqué para mi deconstrucción de mi práctica pedagógica lo que es el diario de campo, en donde ya evidenciamos que ahí están las recurrencias y la cual me permitió reflexionar y plantear el problema. Luego tenemos en la reconstrucción de la práctica pedagógica, apliqué 3 instrumentos: el diario de campo, la encuesta padres y la ficha de acompañamiento externo, de mi acompañante externo. Luego acá tenemos el mapa de la reconstrucción. En el mapa de la reconstrucción, las estrategias de enseñanza, del modelado y el análisis de tareas van a permitir, en este caso en las sesiones de aprendizaje, son adecuadas para desarrollar habilidades en la preparación de alimentos. ¿Cómo evidencio que son adecuadas? Aplico las estrategias acá del modelado, el análisis de tareas, tiene una secuencia de pasos y estos me permiten desarrollar habilidades. También otro elemento es que se mejoró los recursos y materiales. Yo uso material gráfico, también material concreto, en donde permite la fácil adquisición de las habilidades. Y otra de las cosas que es la implementación en los lugares donde se desarrollan las actividades, ¿no? En este caso fue la cocina. También planteo 3 hipótesis de acción. En la primera hipótesis de acción es, al planificar sesiones de aprendizaje con las estrategias del modelado y el análisis de tareas, desarrollará las habilidades en la preparación de alimentos. El implementar sesiones de aprendizaje facilitará el desarrollo de la preparación de alimentos en los estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad. El ejecutar sesiones que permitan el desarrollo de estas habilidades van a facilitar su implementación. Tenemos acá el plan de acción. En el plan de acción, las acciones del campo de la planificación nos dice incorporar las estrategias del modelado y el análisis de tareas para desarrollar las habilidades en la preparación de alimentos en los estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad. Las actividades que se realizaron ahí fue diseñar sesiones de aprendizaje incorporando las estrategias del modelado y el análisis de tareas. Acciones de campo de la implementación de materiales y recursos, la incorporación de materiales y recursos educativos apoyan el desarrollo de los procesos de enseñanza, en este caso es desarrollar habilidades. Las actividades que se realizaron fueron seleccionar, elaborar e
elaborar en las sesiones materiales y recursos que optimicen el desarrollo de estas habilidades. En las acciones de campo de la ejecución, ejecutar las sesiones utilizando estrategias de enseñanza del modelado y el análisis de tareas para comprobar los resultados. En las actividades que se realizó fueron desarrollar las sesiones de aprendizaje aplicando las estrategias del modelado y el análisis de tareas. Luego tenemos en el proceso de triangulación. En el proceso de triangulación intervienen tres entes, lo que es el investigador, el acompañante y el padre de familia. En el caso del investigador, dice que el modelado favoreció el desarrollo de las actividades en la preparación de alimentos. Además, a través de la observación, los aprendizajes se dan en un contexto real y sirvió de soporte para ellos para que sean capaces de desarrollar una gama de habilidades. En la estrategia del análisis de las tareas, mejoró mi práctica pedagógica logrando en los estudiantes un aprendizaje significativo y realizado con orden y de acuerdo a las características de los estudiantes. Con respecto al acompañante, la ejecución de sesiones, la maestra evidenció que aplicando el análisis de tarea pudo lograr aprendizajes en los estudiantes y desarrollar habilidades. La maestra planteó a través de la estrategia de los estudiantes del sexto grado B desarrollar las habilidades de cocina. Cuando observé la ejecución de sesiones, se evidenció que la aplicación del modelado como estrategia está dando resultados, ya que los estudiantes demostraron estar más concentrados en las actividades. Con respecto al padre de familia, menciona que el modelado mejoró la práctica pedagógica y se evidenció en los estudiantes en diferentes contextos, logrando desarrollar habilidades en la preparación de alimentos. Los padres de familia afirmaron que la estrategia del análisis de tareas fue útil para sus hijos e hijas. Muchos de ellos desarrollaron la curiosidad por preparar sus propios alimentos en sus hogares. En el cuadro comparativo tenemos el antes, el ahora y las conclusiones. En el antes, las sesiones de aprendizaje no estaban incorporadas las estrategias que den la facilidad para desarrollar habilidades. Otra de las dificultades fue que los materiales no respondían a lo que se quería lograr en ellos. Finalmente, no se contaba con un teórico. Habían teóricos, pero realmente un teórico que trabaje en esto de los estudiantes con discapacidad, atendiendo a la discapacidad. Ahora, actualmente se plantea la planificación de las sesiones de aprendizaje considerando las estrategias del modelado y el análisis de tareas. También se elaboran materiales para reforzar las sesiones de aprendizaje, dando mayor funcionalidad. Para poder realizar esta planeación, implementación y ejecución, tenemos que contar con un teórico. Actualmente se cuenta con el teórico que es David Payne. En las conclusiones, la planificación de la sesión de aprendizaje debe tener la aplicación de las estrategias de enseñanza que permitirán promover aprendizajes funcionales y significativos para los estudiantes, para desarrollar en ellos habilidades funcionales. En las lecciones aprendidas, aprendí que diseñar sesiones de aprendizaje aplicando las estrategias de enseñanza han conseguido desarrollar habilidades en la preparación de alimentos en estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad. Implementar sesiones de aprendizaje con materiales y recursos apoyan a la ejecución de la estrategia de enseñanza. Aplicar sesiones de aprendizaje con las estrategias de enseñanza como el modelado y el análisis de tareas ha permitido identificar claramente el desarrollo de las habilidades en la preparación de alimentos. El participar de una investigación-acción pedagógica ha permitido promover desarrollo de las habilidades investigativas con atención en la mejora de la práctica pedagógica. Me ha permitido apoyarme más en los teóricos y dar una respuesta. Proponer estrategias de enseñanza basadas en la información que exponen los teóricos da validez a lo que es una sesión de aprendizaje y una práctica educativa. Las conclusiones. Participar de una investigación pedagógica permitió la mejora y favoreció el desarrollo de las habilidades en los estudiantes. El proponer estrategias basadas en la información expuestas por teóricos sustenta la práctica que realiza el docente con una base científica y se orienta hacia contenidos válidos. Planificar una sesión de aprendizaje aplicando las estrategias del modelado y el análisis de tareas promueven aprendizajes funcionales y significativos en los estudiantes. Implementar sesiones de aprendizaje con materiales y recursos contribuyen al desarrollo del proceso de enseñanza en las sesiones de aprendizaje. Ejecutar estas sesiones de aprendizaje aplicando las estrategias del modelado y el análisis de tareas
además de considerar los materiales y los recursos, permitió a los estudiantes desarrollar habilidades en la preparación de alimentos para cada vez ir preparando alimentos más elaborados, facilitando en ellos en sí la inclusión familiar y social. Un pensamiento de Albert Einstein dice que solo aquel que se consagra a una causa con toda su fuerza y alma puede ser un verdadero maestro. Por esta razón, ser maestro exige todo de una persona. Muchas gracias. Ahora voy a presentarles un video. Está relacionado con fotos porque era muy largo. Para presentar mi propuesta pedagógica. Estoy explicándoles el material que había presentado y lo que tenía de lo nuevo para ellos. El compromiso que firman los padres para apoyar esta propuesta. Sesiones de aprendizaje con valores transversales. El ser solidarios, respetuosos, responsables y tolerantes. Hablamos de los sentimientos, cómo llegamos hoy a la sesión de aprendizaje, contentos, tristes, molestos, modelo de cómo la estrategia, el modelo de la estrategia, el modelo como estrategia de enseñanza. Tengo ahí varias fotos en donde se evidencia primero lo que es la imitación, la atención, la demostración y el estímulo. El análisis de tareas como estrategias de enseñanza. Vemos ahí la secuencia de pasos. Se empieza de lo más sencillo a lo más complejo. Hablamos de una cadena. Los materiales y recursos ya implementados en el aula son imágenes y material concreto. Ejecución de sesiones de aprendizaje. Al final concluye con la finalización de los alimentos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Milva. Vamos a comenzar el diálogo. A la profesora Milva, felicitaciones. Es una bonita experiencia trabajar con jóvenes. Y más aún ahora que usted, bueno, según esto usted está trabajando con el enfoque ecológico funcional, ¿cierto? Dentro de lo que es el enfoque ecológico funcional, la propuesta que es, me dice aquí, la preparación de alimentos, ¿cierto? Entonces, usted para poder coger lo que es esta habilidad, se ha basado en una evaluación. Esa evaluación que usted ha realizado, ¿de qué instrumentos se la tiene? La evaluación realizada fue a través de la encuesta a padres de familia. La entrevista que se realiza a inicio de año, en donde realmente converso con cada uno de ellos. Señor, ¿en qué apoya a su hijo en casa? ¿Qué responsabilidades tiene? ¿Cómo es que usted orienta a su hijo? ¿Qué objetivos tiene? Entonces ellos me dijeron, Miss, la mayoría, no, es que no sabe hacer nada, no puede, Miss, tenemos que ayudarlo, pobrecito o pobrecita, ¿no? Entonces esas cosas, pero tiene 16 años, tiene 17 años, tiene 20 años. En algún momento, de repente como reflexión sirvió, usted se enferma, ¿quién cuida a ese estudiante? Tiene que él valerse por sí mismo. E incluso llegó una madre de familia a decirme, ¿sabe qué, profesora? Quisiera yo morir primero, o mi hijo que muera primero, o los dos morir juntos, porque nadie más cuida de él en mi casa. Entonces fue una realidad realmente dura. Hoy ese estudiante está incluido laboralmente, gracias a Dios, pero
Fue para mí una excelente experiencia el trabajar con estos jóvenes y fue a través de la entrevista a padres de familia. Pero usted ha utilizado otros instrumentos a inicios de año. ¿Qué es lo que usted utilizó? La lista de cotejo, la entrevista a las familias y también se elaboró un portafolio de cada estudiante. Usted inició con su lista de cotejo, los instrumentos a inicio De año. ¿Qué ítems colocó en esta lista de cotejo para usted ver cuáles eran las necesidades que tenían sus estudiantes? Los ítems. Sobre el estudiante. Sí, El estudiante. ¿Qué podía hacer en el aula? ¿Se desplazaba solo? ¿Qué hábitos tenía? ¿Qué traía? ¿Cuáles eran sus fortalezas? A partir de ahí veía que habían estudiantes que se movilizaban, que podían hacer muchas cosas. Luego también ya surgió en el grupo el apoyo. Tú tienes parálisis cerebral, no caminas, pero yo te ayudo. Yo estoy acá. Entonces fue muy importante, es una experiencia muy bonita. Ya, pero usted para decidir, ¿no? El desarrollo justamente, perdón, a ver, para decidir, ¿no? Desarrollar habilidades en la preparación de alimentos, ¿en qué se basó usted para poder decidir eso? En la deconstrucción de mi práctica pedagógica, al ver las recurrencias en donde realmente qué les servía a ellos para su vida, qué cosas necesitaban. Por ejemplo, decía, si yo les enseño a leer, a escribir, hácenla, pero ¿eso les va a servir de repente para su vida futura? No, entonces el alimentarse es una necesidad básica que ellos tienen que preparar. A la medida de sus posibilidades, obviamente, porque todos son diferentes. Para poder decidir, en función a esto, ¿qué es lo que yo voy a enseñarles a estos chicos? En función a sus características, en función a sus necesidades y al potencial que ellos también tienen. ¿No? Recuerden que nosotros siempre decimos, no le vamos a enseñar porque yo aprendí mi curso de cocina o porque yo aprendí mi curso de zapatería, le voy a enseñar eso. No, sino lo que ellos necesitan en función a su potencial. Entonces, en función a eso, usted decide qué va a enseñar durante todo el año. Entonces, eso lo tenemos que tener bien claro. Gracias. Cuando nosotros hablamos, o mejor dicho, cuando usted habla de modelado, análisis de tarea, ¿estas usted ha podido articularlas o ha trabajado estrategia en una sesión, la otra estrategia en otra sesión, o ha habido esa articulación en otra sesión, ¿no? ¿Y en qué situaciones ha tenido que hacer esta articulación o esta separación de estrategias? Las estrategias aplicadas, que es el modelado y el análisis de tareas, se dan en una sola sesión. Recordemos que las características de los estudiantes son diferentes. Yo, por ejemplo, empiezo con el modelado. Empiezo modelando la actividad, luego viene el análisis de tareas, ya con imágenes, para los estudiantes de repente visuales, que me pueden, pero me ha ayudado, me ha favorecido. Van las dos juntas en una sesión y se pueden evidenciar en las sesiones de aprendizaje. Cuando nosotros hablamos también del seguimiento, y eso está plasmado en tu plan de acción, el seguimiento de las actividades, el seguimiento de la propuesta, a ver si esta está siendo efectiva o no. ¿Qué indicadores son los que me van a evidenciar esto? Los indicadores son los planteados en la planificación, en la implementación y en la ejecución, en la parte final de la evaluación. Pero ¿esos indicadores están expresados a partir de qué? O sea, ¿cuál es el punto de partida para yo formular esos indicadores y evaluar a partir de las evidencias, ¿no? Si la propuesta está La evaluación del plan de acción. El plan de acción
encuentra plasmado y de ahí se va haciendo la evaluación permanente de la práctica pedagógica. ¿Cuál de esos dos indicadores me va a ayudar a evaluar la propuesta en el proceso? Porque hay uno que te evalúa al final de la propuesta, Sí, ¿no? Y hay otro que te evalúa en el proceso. Sí, la evaluación del proceso. La evaluación del proceso. O sea, los indicadores. Sí. Muchas gracias. Bien, Milva, dentro de esta práctica que has hecho de modelado y análisis de tareas, y hablas también en relación a los padres de familia, ¿qué es lo que tú consideras que ha facilitado que los padres de familia se involucren en esta tarea y puedan también dar un mayor soporte a la educación de sus hijos o al sostenimiento o al desarrollo de sus hijos? En primera instancia se hacen las reuniones con padres de familia, luego lo que les motivó a los padres de familia a apoyar esta propuesta investigativa fue que la estrategia nueva con la que se llegaba, porque ellos tenían la visión de que querían que sus hijos lean y escriban. Mi hija ya pone el puntito en la I, y siga adelante. Entonces le expliqué que nosotros tenemos que trabajar en ellos habilidades, que ellos sean autónomos, para lo cual nosotros necesitamos el compromiso de la familia. Es la docente la que va a ir, por ejemplo, en mi caso yo, después de cada sesión y cada vez que podía encontrarme con ellos o podía reunirme, era explicarles: señora, está logrando esto, señor, mire, está haciendo esto. Entonces, e incluso mandaba el material, mi sesión se redactaba, por ejemplo, hoy preparamos un sándwich de pollo, se iba un trozo de pollo, la lechuga, la mayonesa, en una bolsita, eso es la extensión al hogar, en una bolsa a casa, para que vean, o sea, estamos acá trabajando, en casa se debe repetir. Entonces, eso realmente a los papás les llamó mucho la atención y al final se quedaron sorprendidos, no obviamente todos, porque no todos tienen el mismo interés, pero sí la mayoría comprometidos a decir: ya, Miss, está involucrado, participa, me quiere ayudar, pero no le tengo paciencia. Pero señora, seamos pacientes, él puede hacer y puede hacer muchas cosas más. Gracias. De acuerdo al modelado y el análisis de tarea que has desarrollado como investigación, que ciertamente tiene mucho que ver con este proceso de enseñanza, ¿qué otro proceso más prospectivamente, o qué otro enfoque más, o qué otra actividad más crees tú, después de esta investigación, de repente se ha encendido alguna nueva alternativa que puedas aplicar, ya que son niños o jóvenes con diferentes realidades, y de repente hay algo que sí dio resultado más con unos que con otros? Por lo tanto, algunas luces nuevas prospectivamente tienes tú en este momento. Bueno, con respecto a esta pregunta es de que los estudiantes ya desarrollamos las habilidades de cocina, ahora ellos tienen un potencial que pueden hacer muchas otras cosas. En este caso, por ejemplo, sería el de al aspecto laboral, la inclusión al aspecto laboral de los estudiantes, por ejemplo, que pueden desplazarse, que pueden hacer muchas cosas, y de los que tienen parálisis cerebral y están en su silla de ruedas, desarrollarles habilidades y calidad de vida que los hagan felices, que se sientan contentos. Pero, por ejemplo, para mí sería la inclusión laboral, otro de los aspectos sería desarrollar, confeccionar ropa, ¿qué otras cosas? Poner un negocio, el ayudar, el trabajar fuera de los ambientes. Ya con esta práctica pedagógica nos dice que nosotros como docentes e investigadores, es que ya investigamos en el aula, vamos a salir fuera de ella y realmente hay un cambio que se da en el aula, dentro de la institución, y también tenemos que proyectarlo hacia afuera. Muchas gracias. Muchas gracias.